¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la Red de Información Digital TV. Soy su amigo Miguel Quintana el Troll con el semanario número 16. Wow, 3 meses, 16, qué idiota iba a decir. 16 semanarios, y la verdad es que les agradezco muchísimo, muchísimo que nos estén acompañando con esta mesa que se ha convertido en un referente de la pluralidad, y la verdad es que se han puesto cada vez mejor los debates. Con mi queridísima hermana, amiga, querida, admirada, líder, todo ella, Adriana Dávila. ¿Cómo estás, amiga? Si hubieran escuchado antes de que entrara cómo me estaban pegando, hipócritas. Y mi queridísimo hermano Manuel Díaz, quien siempre ha sido un caballero y correcto. Hoy no voy a ser. Hoy no pienso ser. No pueden seguir siendo tan falsos los dos, o sea, los deberían escuchar atrás de sus micrófonos, a eso deberían escucharlos. Y yo siempre en el centro de la discusión, siendo un moderado, respetando la pluralidad de mis compañeros. Claro. Rojo es mi color. Ah, no, ya voy a empezar, ¿no? Sí, oigan, eres promotor de Alito. Sí, no, paso. No, ya les dije, yo regreso al PRI el día que se vaya Alito. Y como eso no va a ocurrir, cada vez se va a quedar más, pues ya yo no voy a regresar al PRI nunca. Oigan, pues buena semana y terminó espectacular con un gran operativo de nuestro gobierno federal, de nuestra mesa de seguridad, porque ahora ya no le llaman Secretaría de Seguridad ni nada, le llaman mesa de seguridad, y terminaron deteniendo a quienes debieron detener hace meses, que no estuvieron cuando encontraron un barco donde nomás encontraron huachicol, pero no hubo detenidos, pero además ya habían ocurrido de este tipo de presencia de barcos cada 2 veces por semana durante 2 años antes. Pero bueno, se comienza con acciones, detenciones, cambiaron el abrazos por balazos, pareciera ser. Sin embargo, a la paralela de un gran operativo, en Culiacán salieron más de 20,000, dicen unos 30,000 personas a la calle a reclamar justicia y paz principalmente. Así que, pues, es bastante interesante porque por un lado nos dicen que estamos avanzando en seguridad y por el otro los ciudadanos están en la calle reclamando seguridad. Bienvenidos a la mesa número 16. Se va a poner bueno. Y nomás quiero anotar algo para darle el balón a la portería a Manuel. De todos estos operativos del fin de semana y detenciones y que está involucrado los sobrinos del secretario de Marina del gobierno de López Obrador, lo único que me ha llamado la atención es que en el PAN suenan grillos, no dijeron nada. Y en el PRI, obviamente, pues, pero se me hace muy raro que de pronto cuando vienen los grandes escándalos, el PAN guarda silencio. Digo, no quiero ser amarranavajas, pero empiezo con esta mesa. Yo considero que el PAN y el PRI, además de irrelevantes, están muy ocupados en su cuarta transformación, como ellos le llaman. Ya anunciaron que se van a transformar y que ahora sí van a ser un partido abierto, plural y cercano a la ciudadanía. Pero lo que estás diciendo es quizá la noticia más triste de todo lo que ha pasado, porque todo lo que ya ha pasado ya lo sabíamos. Es decir, ya a este punto, más allá del círculo rojo, ya nadie duda de esta coalición del gobierno con el crimen organizado en general. Huachicol, evasión fiscal, importaciones y contrabando, fentanilo. Ya no estaba en tela de juicio el regreso de la corrupción, la falta de mantenimiento a nuestro país que se le ha dado. Lo que se preguntaba, o lo que nos preguntábamos los ciudadanos, con cierta duda, es dónde iba a estar el acompañamiento de los partidos políticos que se dicen de oposición. Yo siempre he insistido que la primera gran batalla que perdimos la ciudadanía fue el no meternos a las elecciones y a la vida interna de los partidos, porque pues al pagarles, yo por lo menos siento, es todo un debate, Ángel Verdugo y yo ya debatimos un día al respecto, al pagarles tenemos derecho a exigirles como simpatizantes, no tenemos que ser militantes, que por cierto ser militante del PAN es más difícil que te admitan en el seminario auxiliar para ser sacerdote. Pero bueno, dicho esto, para mí es lo más lamentable
que hoy no tenemos más que muy pocas voces haciendo las denuncias correspondientes y acompañando. Haré la excepción de Adriana Dávila, aquí presente, de Federico Dorin y de Lili Telles, que de alguna manera han judicializado o han denunciado mediáticamente todo esto, que ahorita entramos al tema, que es un parteaguas y es la ruptura, desde mi punto de vista, muy moderada, con mucha responsabilidad, con el obradorato. Wow. ¿Qué opinas, Adriana? Yo no puedo más que estar de acuerdo con Manuel en prácticamente todo, incluyendo el papel triste que está haciendo el partido al que yo pertenezco. Además, lo he denunciado desde hace mucho tiempo porque es justo el momento en el que Acción Nacional tendría, con toda la fuerza que pudiera darle una institución a la que se quiere o pretende cambiar o fortalecer, hacer los señalamientos correspondientes y hacer público el rechazo que nosotros tenemos como militantes del PAN, como ciudadanos igual, de materia de seguridad y lo que estamos viviendo en nuestro país. Y dicho esto, me parece importante apuntar que en el marco de un operativo tan importante como el que se da, en donde caen personas, fíjate, además de la Marina, ¿no? Que a mí me suena además algo sintomático porque curiosamente no cae gente de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? O sea, la Sedena está resguardadita, Cienfuegos resguardadita y la Marina vulnerable. Y es importante señalarlo porque me parece que tiene que ver con el fortalecimiento de la Sedena al interior del gobierno, que eso es durísimo. Desde mi punto de vista es un mensaje durísimo. Y luego esto se da también derivado de una visita de Marco Rubio, en donde aparentemente todo era normalito, y ya lo había planteado Manuel y tú, también lo plantearon ambos la ocasión anterior, donde decían, bueno, pues Marco Rubio no va a tratar los temas de por qué le das más dinero a Cuba o por qué sigues patrocinando ciertas cosas a gobiernos como el de Maduro. Haz lo que quieras, a mí resuélveme y entrégame a los peces que te estoy pidiendo, y aunque vayan de poquito en poquito. Cada que viene un funcionario del gobierno de Estados Unidos, hay una entrega, hay una captura, hay un operativo, o sea, el mensaje es muy claro, ¿no? Y curiosamente, y también lo dijo Manuel la ocasión anterior, decía, se está haciendo todo lo que aparentemente la presidenta dice que no se hace. ¿Qué significa esto? Que yo en lo personal estaría agradecida con que se hablara con la verdad, y que se entendiera, y a la verdad me refiero que se entendiera que hay un proceso sumamente difícil político, que el obradorato dejó una herencia que se fue haciendo más grande, no porque en gobiernos anteriores no hubiera habido todos estos procesos, lamentablemente, de complicidades o de cuidar las formas políticas, sino porque es evidente que en el obradorato se pidió algunas otras cosas, y que ante la defensa de Claudia Sheinbaum como presidenta, de Andrés Manuel López Obrador, porque siente que pues a él le debe todo lo que es, ¿no? Hoy tenga que cuidar extremadamente las formas y no haya una señal de decir, oigan, sí, nos equivocamos durante mucho tiempo y este es el momento de rectificar. Esas son las fortalezas que debiera tener este país. Ahora, yo lo que estaría esperando, porque ya también salió, y lo debo decir con todas sus letras, para que no digan que yo me hago a un lado de las cosas que pasan incluso dentro de personajes de mi partido. Acaba de salir la información de 200 órdenes de aprehensión, entre ellas el señalamiento que se hace al exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel. Y yo lo que sí espero de mi partido es una exigencia clara de que se precise hasta dónde hay razón de esto, pero también le hago una exigencia al gobierno de que cualquier señalamiento que haya para miembros de la oposición, una de dos, o lo ejecuten o dejen de estar aventando solo basurita. Si tienen pruebas para ir contra cualquier miembro de cualquier partido político, contra cualquier ciudadano que esté metido en broncas de esta naturaleza, señores, ¿qué esperan para proceder? Tienen que proceder sea quien sea. Y el PAN tiene que ser muy crítico para decir, de donde venga, éntrenle, porque finalmente no podemos seguir en estas complicidades de guardemos silencio porque no sea que nos toque, no sea, pues así no puede seguir este país como está. Sinaloa es el mejor ejemplo de cuando se hicieron todas esas complicidades y hoy la gente está saliendo y diciendo, oigan, ya, pues nosotros qué culpa, ¿no? Como ciudadanos.
¿Qué? ¿No dije bien? ¿Qué? No. Es que tocas dos temas, Troll, si me lo permites. Voy a comentar primero sobre el último que tocaste, porque a mí me parece que Rufo esté en las listas. Los que lo conocemos poco, mucho, regular, quizá lleve una connotación interna dentro del Partido Acción Nacional para quizá golpear a un grupo que venía armando con alguna fuerza, alguna disidencia. Me gustaría, es pregunta que me comentes sobre eso. Y me suena un poco raro el tema. Y bueno, también me suena raro que hables como Claudia Sheinbaum, que si tienen pruebas las presenten. No, eso es broma. Pero, No lo dije así. No lo dije así, haz lo de que cuenta dije que es que oía a ejecuten Claudia, su poder. hasta la colita ya le copiaste. Hasta la colita le copiaste. Nunca en mi vida ya me la copió a mí. Pero me hace muchísimo ruido y sí creo que los más interesados en que se aclare esto debieran ser los propios miembros de Acción Claro. Nacional, incluso de MC, del PRI, que se sumen a una exigencia de aclarar, porque si van a empezar a tomar esta excusa de limpieza que pide Estados Unidos y que está saliendo la cloaca de la corrupción obradorata, ¿no? Del obradorato, si van a pedir esta exigencia, precisamente para tener cuidado, que de ahí no se agarren para estarle colgando milagritos a opositores, los más interesados en que el caso Rufo, por lo significativo que es el primer gobernador de oposición, todo lo que trae, debiera ser la oposición unida en un pronunciamiento muy contundente. Y creo también que Ernesto Rufo tiene que salir inmediatamente a dar todas las aclaraciones pertinentes, porque no está hablando a nombre propio, está Así es. hablando a nombre de un posible golpe a la oposición y un posible golpe tipo lo que le sacaban antes mediáticamente con lo que amenazaba el obradorato. En el sexenio de López Obrador te amenazaban con tu carpeta y te alineaban. Como ya se están exigiendo resultados, ahora no te van a poder amenazar con la carpeta, te van a tener que embarrar en algo más allá de tu cartera. Entonces, sí veo muy importante lo que estás diciendo. Y entro al segundo tema que me llamó la atención. Sedena contra Marina. Por años, una verdad que se sabía, de esas que no tienes pruebas, pero tampoco dudas, es que Sedena ha controlado el narcotráfico en México y la Marina lo ha combatido de la mano con Estados Unidos. Muy claro el ejemplo, bueno, menciona Cienfuegos con Se toda nos la fue razón. Manuel. ¿Cómo? No, sí se oye, Adriana, sí se oye, Adriana. No me quieres oír, que es otra cosa, porque no te conviene lo que me dices. No te escuchaba. Pero bueno, Agresividad. claramente viene, quiero recordar el operativo durante el Calderonato que le hicieron a Grupo Val, que es la empresa de Balleres, en paz descanse, que de repente llegaron llegó la Marina, tomó control de las oficinas de Grupo Val, que si hay empresarios éticos y de alguna manera aislados de la política es Val. Y bueno, después se comprobó que fue un pitazo mal dado al gobierno de Estados Unidos, que actuó la Marina sin el consentimiento incluso de presidencia y que de alguna manera admitieron el error y la disculpa. O sea, lo que quiero decir es, lo que llama la atención de que los primeros iniciados sean de la Marina es que no se hayan ido contra lo que es claramente quien controla el huachicol, independientemente de que Marina controle las aduanas de los puertos y las interiores las controle. Pero pues cuando decimos interiores, estamos hablando de toda la franja fronteriza, donde entra el 90% de las mercancías, entra el ejército. Entonces, quiero poner también otra hipótesis que me hace pensar que primero van a depurar, como dando ejemplo de lo que va a pasar para poder seguir contra los verdaderos narcotraficantes de este país, que presuntamente están en la Sedena y en mi opinión quizás sí lo sea. Sí, involucrados. Pues están fuertes los temas hoy, ¿eh? Primero, reconocerle a Adriana, es al único panista hasta la hora que estamos haciendo este semanario que ha salido a comentar lo de la acusación al gobernador.
sí se me hace, de verdad, siempre se me hace muy desatinado que hacen conferencias de prensa para otras cosas, principalmente cuando son cuestiones hacia su grupo político, de los que están hoy al frente del PAN, y no para los temas en general que primero se señalan como el tema de Adán Augusto, que guardaron silencio, y hoy con este. Es un error porque están señalando al PAN, porque es un golpe a la oposición. Se me hace muy grave porque ya había leído por ahí también una teoría al respecto de que alguien le pidió al gobierno federal incluir al gobernador para un golpe político, ¿no? Ir debilitando la oposición, ir haciendo el desvío de la narrativa, sí, pero ellos también robaban, sí, pero ellos eran los que empezaron, porque además se van con gobernadores del pasado, ¿no? Es delicado, pero bien por Adriana, que pese a su vena blanquiazul sale y reconoce. Creo que eso deberían hacer los panistas, ahorita los que están dirigiendo, y como dices, Manuel, el gobernador, si no sale pronto, el que calla otorga, pues, y se va a ir posicionando esta narrativa. Y si él guarda silencio, bueno, se va a incrementar, pero como atinadamente lo dicen, no es solamente contra él, es contra el Partido Acción Nacional, contra la oposición en general. Delicado que el gobierno federal esté ya incluyendo esto, sí se nota como de una vez aprovechar y deshacerse de la oposición, aprovechando esta obligatoriedad que tienen del gobierno de Estados Unidos. Ahora, si es muy obvio lo que ocurrió, viene Marco Rubio y a los 2 días ya estaban haciendo detenidos, pero además si hay una parte que no la han explotado en México los medios, pero sí hay una parte en la que al inicio del operativo se dijo en un operativo conjunto con Estados Unidos. Después dejaron de decir esa narrativa en 2 días después, pero sí, al inicio sí se leía que esto había sido un operativo que había sido con la colaboración de Estados Unidos y las labores de inteligencia. Eso me llama mucho la atención porque entonces ya estarían colaborando, ya estarían trabajando conjuntamente, pero luego ya dejaron de decirlo y Claudia Sheinbaum en la mañana, pues ya no dijo nada de colaboración, ¿no? De hecho, se cargó más hacia señalar al gobernador involucrado, ¿no? Hay un dato, Miguel y Manuel, que me parece importante destacar. El caso de Rufo se planteó cuando se descubre todo este tema de esta refinería, ¿no? Clandestina en Veracruz. Desde ahí lo empiezan a involucrar. Ahora, entre la broma que Manuel decía, que presenten las pruebas, ¿no? De lo que yo comentaba, es que a mí me parece que un gobierno tiene cosas que no tiene un simple mortal. Entre esas cosas, responsabilidades y obligaciones. Es decir, la denuncia que nosotros hacemos es una denuncia pública porque bajo nuestra responsabilidad y facultad no está el ejercicio público. Nosotros somos analistas, políticos, empresarios, lo que cada quien sea de este equipo y de muchos otros, ¿no? Pero el gobierno tiene los instrumentos a su alcance. Tiene el proceso de inteligencia, tiene la facultad, tiene la obligación, tiene la responsabilidad, los recursos humanos, técnicos, financieros, en fin, todo lo que esto implica. Por tanto, el gobierno no puede especular, los gobiernos tienen que ejecutar. Y cuando empieza en un proceso solo de amenaza, entonces termina siendo esta burbuja de aire que hace alrededor para ponernos a todos, ciudadanos, políticos, medios, en la misma bolsa, y que en esa bolsa la conversación gire sobre el todos son iguales y el poder del gobierno siga frente a sus electores, en el caso concreto del partido en el gobierno, pues con un poder de control, ¿no? Entonces hay que decirlo con todas sus letras. Pero adicional a esto, me parece fundamental entender que estas denuncias que se hicieron hace 2 años, hubo un reportaje que además Carlos Loret de Mola publicó, con nombres y con datos, ha sido como la constante de muchos otros reportajes. MX ha sacado un montón de datos, algunos otros medios han publicado cosas, incluso Mexicanos contra la Corrupción ha publicado cosas sobre la corrupción, sobre los datos de los contratos, sobre la forma en la que se vinculan, sobre los involucrados en el narcotráfico, y teniendo información, la respuesta del gobierno cuando dice hoy el fiscal general de la República,
es que hasta que pudimos tener toda la información, a ver, perdón, cuando hay delitos de esta naturaleza, hay una obligación tácita del gobierno de actuar. No tiene que haber una denuncia de por medio. Si hay una denuncia pública y tiene datos, especialmente tratándose del crimen organizado, el gobierno tiene que actuar ya. Ellos tendrían la obligación de haber abierto una carpeta, porque los reportajes en ese tiempo de Carlos Loret daban nombres, daban información específica de expedientes, y que hoy pues nos damos cuenta que sí hay un elemento, ¿no? Yo esperaría que el cambio de fondo de un gobierno que se dice está combatiendo de manera distinta, y por lo que yo no le creo es porque el cambio de fondo, desde mi punto de vista, tiene que ver incluso con la actuación específica de acuerdo a sus facultades y obligaciones, no con la construcción mediática y fabricación de personajes que se coloquen, reitero, para que nadie vuelva a decir absolutamente nada. Ese es el riesgo de un país como el nuestro, y que ojalá y cambiara, ¿no? Y el partido, no puedo más que coincidir, claro que somos los primeros interesados, que nos debería no exigirle a Ernesto Rufo, que tendrá que dar su posición, sino al gobierno, que todo lo que tenga que ver presente todas las pruebas, y entonces, si las hay, pues evidentemente actúe bajo esa circunstancia. Pero si hace tiempo que salió el tema de Veracruz, no hubo absolutamente nada, Rufo sale y dice, pues entonces se queda en esta especulación en donde la duda siempre va a permanecer. Y cuando hay incertidumbre, pues es evidente que el país no está viviendo en un Estado de Derecho. Pero yo creo, ¿sabes por qué no quedaron las carpetas en su momento, Adriana? Porque, a ver, tú dices que al exgobernador lo señalaron desde la refinería aquella en Veracruz. Se hizo público. El problema es que Rocío Nale dijo que no era refinería, que ella sabía de eso. Entonces, pues yo creo que por eso dijeron, ya no abrimos una carpeta. Rocío Nale tiene toda la experiencia y ella dice que no es una refinería. Qué cinismo de salir a defender desde aquel entonces al Huachicol, ¿eh? O sea, de verdad que es impresionante cómo han chocado los grupos, el obradorista y el claudista. Ese jaloneo por esa refinería, de verdad era tan obvio y tan cínico como el de los 5 cadáveres que acaban de aparecer en el mismo municipio donde secuestraron y mataron a la maestra que se murió de un paro. Es terrible la situación. Como me estoy preocupando porque estoy coincidiendo mucho con Adriana, empiezo a diferir. A ver, el gran problema, y te lo digo, Adriana, a ti, porque representas un pensamiento muy bonito, muy leal, muy honesto, muy... No quiero decir más porque ya iba a decir tierno, pero la praxis política es muy distinta al ideario político. Para que no te conviertas en un López Obrador que en su oposición todo era mágico, todo era de una forma, y en su actuar como presidente ha sido lo más miserable, sucio, corrupto y vil que hemos visto, que superó. O sea, ya cuando piensas que Echeverría y Portillo y hasta Díaz Ordaz tenían más decencia, está complicada la cosa. El pueblo está despertando y pronto lo va a ver. Dicho esto, venimos de 6 años de un gobierno sin acciones, sin protagonistas. Yo le pregunto hasta gente más especializada, por ejemplo, ¿quién fue el secretario o la secretaria del bienestar durante el obradorato? ¿Fueron tan relevantes? Digo, nos acordamos de Rocío Nale por el protagónico papel que tuvo después para la gobernatura y Dos Bocas, pero te pones a ver, o sea, ni te acuerdas del secretario de Gobernación, o sea, el agente normal. Fueron 6 años donde la propaganda llevó la agenda y la inacción llevó a que estos grupos se apoderaran de todo, de instituciones, de gobierno. Acuérdate que también viene la revocación de mandato, de las cámaras, de los partidos políticos, incluyendo los opositores, de las cúpulas empresariales, a un nivel que si tú querías tener contrato tenías que estar lambingosteando y comiendo los tamales de no sé qué chingados, de chipiclín o como se llamen.
¿cómo quieres que haya una transformación y un cambio y una manera de gobernar distinta de un día para otro sin causar una revolución? Si Xochitl Gálvez hubiera ganado, habría una guerra civil ahorita en México, porque la mitad del ejército se hubiera ido contra la otra mitad. Las fuerzas y los poderes tácitos tendrían la calle dominada. No es casualidad estas marchas antigentrificación, no es casualidad todos estos intentos de violencia, todos estos golpes, por ejemplo, el que le acaban de dar a ACES al sindicalismo, que son selectivos, son despacios. Por eso yo llamo la ruptura sin ruptura, porque no se puede dar de otra forma. Empieza con un desprestigio a los principales personajes, o dime quién no está desprestigiado. Empieza con un desprestigio a la familia y empiezas con golpes quirúrgicos donde ya no se pueden esconder. Entonces Andy por eso no aparece, y si aparece, pues como para que no digamos nada, y por eso Monrealito ahí callado se junta con sus hermanos como para decir, acuérdense que aquí tengo una fuerza, y Adán Bustos se hace lo más güey que puede, y Andreita por ahí va a su intento de meeting que le sale peor y que no, y afortunadamente ya tenemos otra vez candidato en la oposición, en Marco, en Chihuahua. ¿Cómo quieren que lo haga? O sea, ¿neta quieres que vaya y presente pruebas y cambie el estilo de un día para otro? ¿O quieres estos golpes certeros, quirúrgicos, deportaciones, el cambio a Huachicol, el cambio que viene a la ley aduanera, aunque no estoy de acuerdo en mucho, todo lo que se está moviendo, el desprestigio a los gobernadores, el traer a los expresidentes? Perdón, no quiero defender, ni estoy aquí para defender la lambisconería y la sumisión que ha mostrado Claudia Sheinbaum en el primer año y la destrucción del país, que no le vamos a perdonar estas reformas, sobre todo la del Poder Judicial, la del INE, todo este daño que nos ha causado al destruir nuestra democracia por cumplir sus compromisos con los que llegó. Pero lo que hay que entender hoy en día, si es que es cierto esta hipótesis que muchos creemos, que el primer año de Claudia iba a ser cumplir sus compromisos y ahí acababa y empezaba a gobernar, si es cierto que esto ya pasó, pues yo no veo cómo lo puede hacer diferente. O sea, no pida, sí tenemos que exigir constitucionalidad, sí tenemos que exigir pruebas, sí tenemos que exigir acciones contundentes, pero también tenemos que señalar los avances y la diferencia que hay entre el obradorato y el claudiato. Muy importante desde mi punto de vista señalarlo, porque solo así vamos a poder hacer la fuerza ciudadana, que hoy no la tenemos representada en ningún partido opositor ni en ninguna organización ciudadana. La tenemos representada en algunos medios independientes como RIT TV, que todavía tienen esta pluralidad, pero no la tenemos representada en ningún otro lado. Entonces, sí tenemos que ser no aplaudidores, sino señalar con respeto que podemos estar contentos con algunas decisiones que se están tomando. Porque no aplaudir que a un vicealmirante se le atrape y se liberen 200 órdenes de aprehensión, me parece que estamos haciendo algo incorrectísimo como ciudadanos. No aplaudir deportaciones, no aplaudir todos estos bienes que se han confiscado, no aplaudir que le peguen a ACES, no aplaudir que se permita la exhibición pública de los principales personajes del obradorato, incluyendo a su corrupta familia. Pues yo creo que no me paro a aplaudir porque es su obligación hacerlo, pero sí por lo menos un reconocimiento. Déjame plantear algo, Manuel, porque me llama mucho la atención con lo que me he enfrentado a lo largo de mi vida. No es la primera vez que yo platico contigo de esto, con Miguel y con muchos otros, pero esta percepción que se tiene. Porque incluso usaste una palabra que en términos políticos podría hasta parecer de mi parte ingenuidad, ¿no? Es un asunto de qué tierna la Adriana, ¿no? Ay, pobrecita, ay, qué ingenua, mi niña. Oh, ¿no? bueno, tú lo que quieres son, ay, tú chiquita. lo que quieres es tronco, Déjame ser un poco sarcástica. Bueno, eres como Andrés Manuel, No, intolerante a la crítica. ¿Qué hacemos? Un poco sarcástica. Lo voy a decir además con toda la seriedad que esto implica, ¿no? Sí, Ay, por favor. o sea, ¿qué Yo tierno? trataré de ser serio. Pero fíjate que ese es el problema con el que a lo largo de la vida política las personas nos encontramos, ¿no? Porque resulta ser que en la exigencia social ciudadana en términos políticos, la gente te exige varias cosas. La primera es, sé honesto, o sea, usa tu cargo y sé honesto en las cosas que haces, pero si eres honesto ya no eres honesto.
permítanme por favor usar una mala palabra, saben que no las uso yo nunca en público, pero si las uso en privado y la voy a usar mal, no, ya no eres honesto, eres pendejo, ¿no? O sea, esas dualidades que terminan generando algo que me parece terrible a mí, porque es una exigencia que te diga, pues si haces esto, no, porque pues no, porque es ingenuidad, no es ingenuidad. El hecho de que uno exija no es ingenuidad. A diferencia de lo que tú planteas, Manuel, de cómo no aplaudir algo, yo creo que no puedo aplaudir nada en tanto no haya un proceso que nos garantice, en principio, que no solo viene un tema de una orden de aprehensión, sino viene una ejecución de sanción y una sentencia que la Fiscalía, al presentar todas las carpetas, pueda, sí, efectivamente, lograr que todos estos personajes estén en la cárcel. Segundo, no puedo aplaudir algo en un doble discurso en el que la presidenta señala que los que estamos pidiendo la ayuda, por ejemplo, no la ayuda, sino la responsabilidad de colaboración de delitos transnacionales, que es el caso de Estados Unidos, pues entonces somos los traidores, pero ella ejecuta sin ninguna traición, porque además yo creo que no hay ninguna traición, en una colaboración de delitos transnacionales. Estamos hablando de lo que significa un país que no vive aislado, en donde hay participación de todas partes. Entonces, cuando tienes dobles discursos sobre lo que haces y lo que dices y lo que ejecutas, pues yo no puedo aplaudir a alguien que fue además contratado para eso. Porque además, Manuel, pues ¿Y cómo calmas? ¿Cómo mantienes tranquilas a las bases? Perdón, el gobierno es ella. O sea, no le... se alquiló para eso. Con todo respeto, pues si no quieren ser presidentes con todo lo que implica eso, si no quieren ser gobernadores con todo lo que implica eso, pues ¿para qué son? O sea, entonces podemos decir lo mismo de cuando Andrés Manuel se alió con el Bester Gordillo y le permitió, perdón, cuando Calderón se alió con el Bester Gordillo y le permitió toda su impunidad. Fue una cuestión práctica. Sin esa alianza no hubiera ganado. Sin esa alianza no hubiera operado. Sin esa alianza se le hubiera ido el país de las manos. Entonces, o sea, no hay pragmatismo en la política, entonces. Tranquilo, ¿te parece? No, quiero pelear. Te parece Arturo Ávila, o sea, además de Noroña, ya me pusiste como Arturo Ávila. Sí, andas muy chairo. Perdóname, Manuel Ávila, aguante tantito. A ver, es muy simple esto, Manuel. O sea, no puedes ir por la vida, perdón, yo que hago política, no puedo ir por la vida diciendo, sí, qué bueno uno, qué bueno el otro, o sea, pues no, perdón, el papel de los que somos opositores es exigir, esa es nuestra responsabilidad, y denunciar. El papel de los medios es denunciar y exhibir. El papel de gobierno es ejecutar. Perdón, esa es la responsabilidad pública. Para eso la gente se alquila y para eso la gente está. Para eso tú decides ocupar o no un cargo público. Ese es el tema de fondo. Ahora, tener que decir que eso está muy bien, pues yo no, hasta no ver que de veras es un tema de seriedad, no solo ofrendas a Estados Unidos que tienen que ver solo con la exigencia, sin que se concluyan todos los procesos legales. Porque valdría la pena saber si el secretario de la Marina de Andrés Manuel López Obrador va a estar implicado o no. Y la que yo escuché hoy de Omar García Harfuch es que no digan nada. Ese fue muy bueno y colaboró y nos dijo que investigáramos. Pues ya nada más faltaba que le dijera que no investigaran. O sea, ahora tienes que aplaudir que no investiguen, ¿no? O sea, que te diga alguien, no investigues. Pues, o sea, aplaudes lo obvio. No, pues entonces ya mejor vayámonos a hacer otras cosas todos. Estamos totalmente de acuerdo contigo en el principio, pero no hay un ejemplo en la historia de México donde algún tipo de pragmatismo haya imperado. Incluyo en esto a Ernesto Zedillo, que quizá fue el presidente que menos alianzas tuvo y con menos compromisos llegó, pero en los gobiernos del PAN, pues yo vi una absoluta postura pragmática, tanto en Vicente Fox como en Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón y Hinojosa. Vi una postura totalmente bien Noroña, me cae que sí estás bien Noroña. Pragmática y Peña Nieto no se diga. Bueno, y Andrés, ya no fue el reino del reino de la impunidad. Yo no difiero contigo, Adriana. Lo que me hace incondicionalmente apoyarte en los hechos siempre
y poder tener esta capacidad de debatir contigo es eso. Sí, claro. Es eso. La gente con la que me junto, que son políticos, generalmente son muy congruentes como tú. Aquí el problema, y te lo digo como empresario, ni puedo hablarle con la verdad siempre a mis colaboradores porque hay cosas que ni siquiera entienden, ni siquiera saben de compromisos que tenemos, ni puedo castigar a todos a la primera porque se me pueden caer otros puentes. Y esto existe, Adriana. Nos guste o no nos guste, existe. Yo ahorita, mi postura muy personal, afortunadamente, no represento más que a mis 7 perros. Son preciosos, que ellos sí me dieron la representación unánimemente a cambio de una croqueta literal. Mi postura es que como ciudadano voy a buscar no los puntos negros, sino voy a tratar de ver cómo hacemos la hoja blanca, porque necesitamos desde todos los puntos de vista críticos y empresariales mantener la crítica, pero también mantener el aporte, también mantener el reconocimiento, también mantener el impulso y respaldar a alguien que claramente los primeros que no la van a respaldar van a ser los que le hicieron llegar a donde llegó. Cuando llegas con compromisos de esa naturaleza que son extremos, el precio que se paga es extremadamente alto, pero el precio no lo paga solo quien llega, el precio lo paga el resto de los gobernados. Y entonces zafarte de esas cosas es muy complicado. Por eso, a muchos de nosotros que no hemos alcanzado cierta posición, podemos con toda claridad desde nuestras posiciones hacer esas visiones de señalamientos y denuncias, porque finalmente alguien te dirá, pues tú no has gobernado, tú no puedes hacer, tú no puedes opinar. No, sí, justo por eso puedo opinar. Tú has gobernado. Pero puedo opinar. Pero eso, perdóname. Y gobernaste en un gobierno muy pragmático y fuiste una senadora cero pragmática porque tienes bien ganado tus enemigos al interior de los tus amigos. Claro, pero además no es solo sobre mí, Manuel. O sea, lo que quiero decirte no es un ejemplo de personas, no es una posición solo que tenga que ver con mi estilo de ser. Es una posición que tiene que ver con lo que este país necesita. Déjame nada más plantear, justo en el ejemplo que estamos poniendo de un golpe de esta naturaleza, donde hay 200 implicados con órdenes de aprehensión y demás, yo quiero saber cuál va a ser el resultado, además del proceso de meter a la cárcel a alguien. O sea, yo quiero saber cuál va a ser el resultado. El resultado de meter a la cárcel a alguien está bien. Mi pregunta es, ¿ahora qué va a pasar con la Secretaría de la Defensa Nacional? ¿Ahora qué va a pasar con algo que se dejó avanzar enormemente? Y tercero, nada más, yo no dejo de plantear el dato de lo que hay detrás de esta figura de Omar García Harfuch, que hoy todo el mundo santifica. No estoy hablando de ti, estoy hablando de muchas voces que yo he escuchado de la oposición. Podemos ir a ese tema porque creo que si un semanario, un programa tiene la calidad moral de hablar de ese tema, es este. ¿Sí? Desde el día 1 lo hemos anunciado y parece reparto, como dijimos que iban a pasar las cosas. Sí, parece guión de película. Y ahí está justamente el elemento, porque entonces nos damos esta romantización en donde después de todo el desastre que hay, del que muchos fueron cómplices silenciosos, ahora se convierten en grandes operadores, pero además atrás de ellos vienen personajes como Manuel Velasco o como los del Verde o como demás. Dices, bueno, entonces el propósito no es un asunto de pacificación del país, de combate a la corrupción, es un asunto otra vez netamente electoral. Y cuando tienes... Entonces volvemos a lo mismo, ¿cómo llegas al poder? No, o sea, ¿qué haces? No, bueno, pues entonces si se tratara eso de solo llegar al poder, pues entonces no hablemos de nada, porque entonces justifiquemos todo. No. Por la vida justificando todo. No, jamás, pero a ver, de las posibilidades reales de que tengamos una oposición ganadora, porque al final para poder tener otra vez como senadora, necesitamos ganar. Para poder tener gente honorable, que hay mucha en México afortunadamente, tenemos que ganar. Digamos que no tenemos otra opción más que Omar para la presidencia y que se va a enfrentar al obradorato, con cualquier figura que agarren. Ya sabes que a ellos no les importa si viene del PRI, del PAN, de donde venga. Del narco.
de quien tú quieras. ¿Cómo puedes hacer una postura y una candidatura ganadora si no haces cierto tipo de alianzas? Es realpolitik, por eso yo no estoy en la política. ¿Cómo puedes? Pues yo estoy justo en la política y contrario a lo que tú piensas, yo lo que creo es que hay una construcción paralelo en donde el eje central de esto no tenga que ser un proceso electoral. Perdón, pero las críticas que nosotros hacemos no son para ganar elecciones. En mi caso, no es mi crítica, mi denuncia, lo que planteo, no es para ver si gano elecciones y después me alío con el diablo. Nosotros tenemos que hacer denuncias para que este país tenga los equilibrios suficientes y la justicia, la responsabilidad pública, la posibilidad de que los mexicanos vivan mejor. Ese es el papel que a mí me corresponde. Los partidos políticos sí tienen obligación de ganar elecciones. Y los partidos políticos, aunque yo pertenezca a uno, perdón, pero yo no estoy tomando las decisiones ahí, yo haré todo lo que dentro de mi partido corresponda para tener mejores decisiones democráticas, pero eso no significa que las decisiones dependan de mí o de miles de personas, ciudadanos que están haciendo su trabajo. Por eso creo que es importante entender cuál es el elemento fundamental de lo que estamos discutiendo en cada programa, por lo menos en RIT TV. Y para mí el tema es, ¿ganemos elecciones? No. Para mí el tema es, denunciemos lo que está mal y hagamos todo lo posible porque haya propuestas alternas. Y déjame plantearte un dato. Estamos hablando concretamente de este caso. Sí hay órdenes de aprehensión, sí hubo un operativo. Y te voy a preguntar para efectos de lo que significa la tranquilidad y seguridad de los mexicanos. Y les pregunto a ti y a Miguel, a ver, entonces, ¿dónde está, por ejemplo, el fortalecimiento de las policías municipales y estatales? A ver, ¿dónde está? Vamos, yo quiero ver el presupuesto de este año. ¿Dónde está el amor que le tiene Claudia Sheinbaum para el presupuesto que le pueda quitar responsabilidades al ejército o a las Fuerzas Armadas en su conjunto? ¿Dónde está la posibilidad de algunos cambios de titulares? Entre ellos personajes que todavía siguen en el gobierno de Claudia Sheinbaum y que son parte de los señalados. Yo esperaría ver esos cambios. Y cuando ve esos cambios, no... Ahí puse la lista en mi columna de los que hay que cambiar. Sí, bueno, pues esa lista que de la columna que tú hiciste, vamos a ver cuántos de veras cambia. Porque si siguen siendo los mismos, pues digo, la narrativa tampoco es distinta. Mira, Adriana, yo solo puedo hablar y creo que si quieren le entramos al tema verde que está padre. Pero yo solo puedo hablar desde mi pequeña comunidad en dos sentidos. Uno, la parte de Polanco, Condesa, donde me muevo cuando me llego a quedar aquí en México. Y dos, Valle de Bravo. Yo no ver un cambio radical en Valle de Bravo tendría que ser un ingrato. Es impresionante cómo pago 30% menos de los materiales de lo que pagué con el obradorato. Es impresionante cómo han bajado los índices de criminalidad. Es impresionante también cómo ha aumentado el presupuesto para obras que he podido comprobar personalmente. Pero también puedo ver la otra cara. Es impresionante cómo se ha ido a la mierda Polanco, la Condesa, la Roma y todos los alrededores en cuanto a asaltos que hasta con balazos al techo hicieron uno la semana pasada. ¿Qué estoy diciendo? Que por supuesto está lejos de la perfección y están lejos de dar los resultados. Pero por lo menos yo sí veo una dirección muy contraria al obradorato, que en mi caso muy personal, exijo que siga en esa dirección, pero también reconozco que es un gran cambio que algún momento le tiene que beneficiar al país. No con la rapidez que nos gustaría, porque ahí están los compromisos. Es ingenuo nuevamente pensar que Claudia Sheinbaum Pardo llegó a la presidencia de la República sin compromisos con todo mundo y de todo tipo. Por eso se está agarrando de muchos que pensábamos que eran opositores, que hoy en día la asesoran, perdón, de muchos que pensábamos que eran adversarios de ella, que hoy en día la asesoran, en funciones de política interna, porque los que supuestamente eran sus aliados hoy actúan como sus verdaderos enemigos, porque son enemigos, no solo de Claudia Sheinbaum, son enemigos de México, estos hijos de su madre que hay que darles en la torre. Miguel. Pues los estoy escuchando. Vamos a entrarle al tema del verde, pero antes quiero nada más puntualizar algunas cosas. Es que se pone buenísimo, la verdad me siento
me echo mi café y los escucho y se pone chulísimo. Y la verdad es que coincido con los dos viendo el vaso de diferentes ángulos. Pero sí hay cosas que sí coincido con Adrián en algo. No puedes limitarte a festejar un operativo así o cambio. Sí entiendo lo que dice Manuel de Valle de Bravo porque conozco cómo opera el sindicalismo, porque además fui presidente municipal. Yo sí llegué sin ningún acuerdo, ¿eh? Y dos de los principales cárteles de Oaxaca y del sur viven hasta el día de hoy en el municipio que yo gobernaba y jamás tuve que acordar con ellos y los puse a raya. Ahí estaban asentados dos de los sindicatos que operan todo el estado y los líderes nos saludamos todos los días, pero jamás les permití que se pasaran de listos en el municipio y se las advertí, les dije, yo no me meto en su negocio, no se metan en el municipio. Pero yo tenía consigna, el que agarrara a mi policía, agarramos funcionarios, agarramos a la secretaria del secretario de Seguridad Pública, agarramos al secretario particular del gobernador, hubo detenciones y yo, miren, ni el teléfono le contestaba al gobernador cuando caían. Nada de que, oye, libéramelo, no, ni madres. O sea, cuando haces las cosas llegas a donde tienes que llegar si te vas a aventar el tiro. Si es un tema electoral, que coincido ahí con Manuel, bueno, pues entonces vas a hacer como que lo vas a hacer sin llegar a las altas esferas. El operativo de este fin de semana me llama la atención dos cosas. De hecho, Mexicanos contra la Corrupción les acaba de subir un reportaje. Desde el 2020 ya sabía el gobierno de López Obrador, desde el 2020 ya estaban enterados los sistemas de seguridad de este país. Y López Obrador fue el que presumió aquella frase de nada ocurre sin que sepa el presidente. Y si el presidente se lo calla, pues entonces es cómplice. El mismo López Obrador lo dijo y Crescencio Sandoval empezó a toser detrás de él. No vas a llegar, o sea, no me vas a convencer, por lo menos a mí, no me vas a convencer con ese operativo. Me vas a convencer el día que llegues a las altas esferas. Claro. No va a ocurrir porque es un tema electoral. Van a hacer como que van a hacerlo, le van a cumplir a Estados Unidos con cuotas, porque ya también se encargan de un tema de populismo y elecciones, con los puntos abajo que trae Donald Trump, lo que le dé México ahorita le funciona. Y están consiguiendo lo que quieren en el tema del negocio. No van a pasar de ahí, no necesitan aprender a ningún hijo del presidente o al propio presidente. No va a ocurrir. Yo la verdad es que espero que algún día ocurra, pero pues a lo mejor ni la edad le va a dar a López Obrador para cuando llegue un gobierno que sí tenga los pantalones de hacer justicia. Por lo pronto yo veo esto muy electoral, no me la creo mucho. Sin embargo, en el transcurso, y aquí sí le doy la razón a Manuel, en el transcurso de hacer algo que parezca que estamos haciendo algo, sí hacemos en ciertos territorios donde podemos pegar o inclusive hasta acordado. Y por ejemplo, Valle de Bravo, con todo respeto, ahí viven muchos pudientes de este país. El propio Omar García, perdón. Y qué mejor que poner en paz el lugar donde hay muchos intereses políticos empresariales que poner en paz a Ecatepec, pues, o sea, digo, también a los lugares donde se fueron a meter a pacificar y sin que suene a clasismo o queja chaira, pero la verdad, digo, se fueron a pacificar donde viven los ricos. El día que se vayan a pacificar las colonias más populares de la Ciudad de México, no necesariamente de salirse, las de la Ciudad de México, ya la cosa va a cambiar. Pero la verdad es que la inseguridad sigue de una manera desbordada en el resto del país y en el resto de la zona metropolitana. La Ciudad de México se está convulsionando cada vez más. Era la Ciudad de México un lugar muy seguro. Así es. ¿Y qué te digo de los estados? Es impresionante. Bueno, Puebla ya está en el lugar 7 de inseguridad a nivel del país. Sí, o sea, estamos perdiendo territorios que antes eran seguros. Por estar junto a Tlaxcala. Sí, por estar junto a Tlaxcala. No, la verdad es que es delicado, sí, logras resultados y qué bueno, me da mucho gusto que Valle de Bravo ya está bien, me gusta Valle de Bravo, pero creo que debería estar bien el país. ¿Y cómo vas a resolver el país finalmente? Te lo digo como autoridad, el día que regresen el federalismo.
Claro. El día que de verdad apoyen a las policías municipales, estatales, el día que regrese Fortemum, el día que de verdad tengas un sistema de seguridad activado con un botón rojo, digo, yo tenía hasta un radio Matra, en el momento en que yo lo presionaba, llegaba hasta el ejército. O sea, yo lo viví porque hoy veo a Carlos Manso, pero yo fui el Carlos Manso de mi municipio, yo me ponía el chaleco antibalas y yo me salía al frente de la policía a hacer operativos y apenas había temas ya de incidencia delicada y activamos el botón y llegaban instantáneamente los sistemas de seguridad federal. Teníamos Policía Federal, teníamos a la PGR, teníamos a la AFI y todos estaban en coordinación conmigo y en prevención del delito teníamos oficinas que iban y le daban capacitación a mis escuelas, que me ayudaban a hacer operativos mochila. Todo eso se perdió, Manuel. Y con todo respeto, el asunto es que 200 órdenes de aprehensión que no sé cómo van a hacer y ya están incluyendo un gobernador y ya están poniendo a Omar García Harfuch como el héroe de la película. Sí, creo que no me deja buen sabor de boca. Yo celebro que está sucediendo algo, pero no está sucediendo como debería de ser. Pero además, fíjate, Miguel, redondear lo que tú planteas, que además tiene que ver con el cierre electoral del que estábamos hablando. Tú ves todo este operativo, sabes que el verde va a empujar a Omar García Harfuch, que es un tema de carácter electoral, y de pronto escuchas a un Luis Armando Melgar, que fue mi compañero senador, y bueno, lo lees y dices, ya vamos a romper porque Rutilio Escandón hizo no sé cuántas cosas aquí en Chiapas y es un relajo, cuando Manuel Velasco es el hombre que entregó el dinero a través de David León a Pío López Obrador, al otro hermano de López Obrador, al propio López Obrador, es al que le besó la mano Claudia Sheinbaum. O sea, perdón, pero estas simulaciones son las que peor daño le hacen a un país, ¿no? Porque no necesitas, hablando del tema de los equilibrios, no necesitas pelearte ella como presidenta con todo mundo, solo que sea clara en sus procesos de qué está combatiendo, no a quién está combatiendo, de qué está combatiendo. Y a eso, y no tiene que señalar nombres, tampoco tiene que decir que va por el hijo de López Obrador, lo que tiene que decir es que se combata todo lo que se está combatiendo sin que califique al resto de sus gobernados, porque el estilo de la presidenta sigue siendo el mismo de López Obrador, diciendo que ella y su movimiento y que gracias a eso la transformación, perdón, ya nos dimos cuenta que la transformación nomás jodió a este país en materia de política pública. Y esa sí es la responsabilidad de alguien que llegó a través del voto popular. Y esa es la responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Cuando yo veo a los Velasco y a todos ellos atrás de todo este proceso diciendo, y ahora ya podemos ir solos, ¿aún quiénes hubieran sido los verdes si no hubiera sido por todo este proceso clientelar que le han quitado al PRI, al PAN? O sea, son una bola de meretrices de la política. ¿Perdón? ¿Esos son? Venga, Manuel, venga. No, pues si va a ser 2 contra 1, hubieran avisado para traerme a alguien que se ponga a mi lado. Es que no se puede discutir lo que están diciendo. O sea, tienen toda la razón del mundo. Yo sigo haciendo la pregunta, ¿cuál sería la forma? No habría nadie en este momento, después del poder absoluto y megalómano que tuvo Andrés Manuel, de poder intentar poner en orden las instituciones. Si ya no lo hace la doctora Sheinbaum por una cuestión de que lo obligue a Estados Unidos, también lo hace por un pragmatismo. Tú no podías dejar esta anarquía donde estos grupos de facto, estas verdaderas pandillas criminales controlaran todas las secciones del país. O sea, para donde se movía encontraba una pared. O sea, ese talento de Andrés Manuel para de verdad bloquear y haber acaparado todo, lo hubiera usado para gobernar, tendríamos otro país, estaríamos ahora sí rumbo a Dinamarca, digo en tercera división, pero por lo menos con la selección, con la manera de hacerlo. Lo usó para proteger su poder político y económico y para dejar totalmente acotada a Claudia o a quien viniera. O sea, su pavor a que su legado no trascendiera fue más grande a su deseo de gobernar y lo hizo muy mal. Pero me sigo preguntando, y perdonen que sea terco y que me vea claudista cuando no lo soy,
¿Cómo le puedes hacer sin instituciones, sin contrapesos, sin ejército, sin marina, sin aduanas, sin policías municipales? Destruyó de lo que dice todo el programa federal que teníamos a través de la profesionalización de las policías para coordinarse y bajar a los municipios y todo del mando único, todo deshecho, tirado a la basura. ¿Desde dónde reconstruyes, por más que te apoye Estados Unidos, que también tiene sus intereses? Ese es todo el tema. Y yo sí, por lo menos ilusamente, quiero darle un voto no de confianza, porque no tiene mi confianza, quien llegó a través de una compra tan cínica de votos, quien llegó a través de la mentira y de la simulación, pero por lo menos te quiero dar un voto de esperanza como mexicano, que algo que yo sí veo que se está moviendo, se continúe moviendo con todo el rigor, ojalá fuera, pero no, de no ser así, por lo menos seguir viendo que hay cosas que se mueven en mi país, porque sí era muy frustrante que el sexenio pasado no podíamos aplaudirle una cosa. En el grupo este de coreanos del centro que nos llamamos, que tenemos un chat, donde hay gente muy destacada también que pues, critica de ambos lados, siempre decíamos, vamos a buscarle algo bueno hoy para poder decir que algo bueno hizo López Obrador. Hoy en día, Claudia Sheinbaum, te puedo señalar 15 cosas muy buenas en acciones concretas que ya hizo. Vamos al tiempo. ¿No es suficiente? Claro que no va a ser suficiente. Pues ahí sí quizá en lo que no coincidimos, ¿no? Yo no tengo mucho que señalar al respecto y no por un asunto de falta de reconocimiento a la labor, sino porque me parece que seguir gobernando bajo procesos de narrativa lo que hace es invisibilizar las carencias que traemos en este país. Y seguimos teniendo cuando yo escucho el informe a través de sus spots, y la escucho con tanta facilidad mentir sobre que tenemos médicos y medicinas en todo este país. Y la escucho diciendo con tanta certeza todas estas mentiras de que ahora somos un país seguro, de que se acabó la pobreza, de que no, cuando en realidad estamos en uno de los verdaderos problemas por el aumento de la canasta básica, por la falta de acceso a los servicios. Cuando ves la Ciudad de México inundada después de 30 años, que ha gobernado el mismo grupo político, cuando ves en todas partes lo mismo, y que además se sigue clonando este tipo de gobiernos populares de derecha y de izquierda, o de lo que se dice en derecha y de izquierda, que yo a estas alturas de la vida ya no sé ni qué es qué, porque la falta de identidad es una friega. Entonces me imagino que nuestro camino lamentablemente sigue siendo a un proceso en donde las polarizaciones terminan llevándonos a donde no queremos, y para muestra basta un botón. Ayer se celebraron elecciones en la provincia de Buenos Aires para efectos del poder legislativo en Argentina, y gana otra vez lo que se dice izquierda, y ves a Cristina afuera después de el quicherismo, claro. Y empiezas entonces, la ves gritando, y entonces para mí eso nos lleva a una lucha de grupos políticos que se prestan actores para que esta puesta en escena, los protagonistas sean exactamente los mismos de este país. Son los mismos de hace muchos años. Cuando tú hablas, Manuel, de algo que a mí me ha dolido mucho a lo largo de todo el proceso que me tocó vivir de el Bester Gordillo, de muchos de esos personajes del sindicalismo durísimo, charro, que se vivió con estas complicidades, excesos. Los Yunes. Cuando tú hablas secretario de Estado del Calderonato. Muchos, cuando tú hablas de todos esos, y que además a mí me ha tocado combatirlos desde dentro y señalarlos desde dentro, pues a mí me parece que eso es a lo que nos lleva no tener claridad más bien, no tener la posibilidad de esperanza en algunas cosas, ¿no? Y yo lo que sí te puedo decir es que hoy, a diferencia quizá de otro tiempo, creo que mi papel y el de muchos otros que hacemos política no necesariamente es para ver qué candidato es que le pueda ganar a Claudia y al obradorato o al morenismo o a lo que se llame, lo que sea este movimiento que yo cada vez entiendo, para mí es un terremoto lo que nos estamos viviendo con ellos. Pues para mí lo más importante es que seamos capaces de seguir denunciando todo aquello que no se está haciendo para que el tema de fondo sea el cambio de la clase política en México. Porque lo que tiene que cambiar es la clase política en México. Y para mí, que lo veo desde la provincia, yo sigo viendo la misma clase política que gobierna bajo las mismas características de alíate con quien te tengas que aliar, porque lo más importante es ganar. A costa
del precio del resto de los mexicanos. Y yo ahí sí creo que ya pasé mi etapa, en este año que cumplo 55 años, ya pasé mi etapa de sentirme que tengo de una u otra manera que quedar bien con algo para ganar. O sea, afortunadamente creo que ya vas entendiendo con el tiempo cuál es el papel, y el papel que a mí me parece que algunos tenemos que seguir haciendo es el de la denuncia. Oigan, pues está muy interesante, casi tenemos ya una hora, entonces en resumen, el Partido Verde Ecologista se está dividiendo de Morena, hubo declaraciones el fin de semana, siguen acentuándose los eventos que por casualidad, y en política no hay casualidad, parecen más claras las rupturas. El evento que ocurrió de la niña que le reclamó a Noroña resultó ser una militante del Partido Verde, muy acertada, pero también muy preocupante la conferencia, la vi completa, hora y media de adoctrinamiento, y los chavos están de verdad muy fuera de realidad, les han inducido datos erróneos. Escuchas a los chavos simpatizantes de Morena reclamar cosas que ni al caso del pasado del PRIAN, y bueno, también es responsabilidad de los partidos que han permitido eso. O sea, es en el Senado la conferencia, y ¿cuándo has visto que la bancada del PAN o del PRI organice conferencias así, reuniones o contactos con los alumnos? Lo único que están preocupados es de su rostro en las redes sociales. O sea, también hemos perdido tierra, lo que algún día has mencionado, Adriana, y esta es una realidad. Esta conferencia de Noroña es la muestra clara de que los partidos de oposición han perdido la tierra y le han dejado ese terreno fértil a Morena, y Morena no lo ha desaprovechado. En una escuela igual de adoctrinamiento, ya para finalizar, hay en la Ciudad de México un dirigente de Morena, de los que caminaron con Andrés Manuel en la formación del partido, pues se le ocurre hacer una autocrítica que debería de ser el ejercicio de todos los partidos y de cualquier institución. Y bueno, pues le cuesta la cabeza, lo remueven, anuncian que queda fuera, y todavía hacen una conferencia los cuadros tradicionales de la Ciudad de México de Morena para deslindarse de los dichos de su exdirigente, que lo único que dijo fue la realidad, lo que Manuel inclusive ha reconocido con todo y su vena chaira. Entonces, está muy complicado. Dice Claudia que no censura, que no son intolerantes, y no duró pero ni 5 minutos en su función este maestro dirigente, que terminó siendo expulsado por decir que van en contra de los postulados de Morena y del propio Andrés Manuel. Es grotesco ver este acto en Morena de la Ciudad de México, y de verdad no porque me salga mi vena roja, pero sí se pasaron. Y finalmente, Andrea Chávez, hablando de estos compromisos y de esta división política, pues el fin de semana fue su informe, pero vimos la impresionante maquinaria para desprestigiar el informe, y la maquinaria en favor de Andrea. O sea, Chihuahua se convierte en un territorio de disputa bastante interesante, mientras la gobernadora, pues, le da las nailas a Claudia Sheinbaum, perdón que lo diga así. Madre mía. Y en paralelo, la candidatura de Cruz Pérez Cuellar. Sí, claro. En otro lugar. Y sin olvidar a los dos gobernadores del PRI que se declararon claudistas. No, uno claudista y otro no sé qué. Y entonces es cuando ves que justamente el problema de fondo es una clase política completamente hecha al tema de acostumbrarse al poder pensando que es para siempre. O sea, es la aferración a estar, aunque tengan que arrastrarse como tengan que arrastrarse, ¿no? Y la traición, evidentemente, a sus electorados, a la gente que los sigue, a los que piensan que esto es distinto, en fin. Y nada más, déjame concluir, porque ahí se llevan muy pesados. Yo estoy viendo además esta repetición de los años que tú debes recordar muy bien, estimado Miguel, del PRI, en donde la madrina para las candidaturas internas del partido oficialista único de país, que muchos vivimos, pues era lo verdaderamente trascendente. Entonces, cuando tú ves que los camiones circulan en Chihuahua diciendo, no queremos barredora aquí, ¿no? Y las fotos de Andrea, es cuando te das cuenta
que lo importante de quienes hemos sido oposición durante mucho tiempo y que después fuimos gobierno es cómo lograr encontrar el centro para recuperar los espacios para un sector de la población que no está dispuesta a repetir ese mecanismo del partido único en el gobierno y del partido único en el país, que ya lo vivimos y que le hizo tanto daño a este país. Y eso significa que no haya priistas buenos, perredistas buenos, morenistas buenos, ¿no? Que crean en sus propios partidos. No, eso no significa eso. Eso significa que la pluralidad tendría que ser un elemento fundamental para un país que hoy necesita reconstruirse a través de la formación cívica ciudadana que tanta falta le hace a México y al mundo, ¿no? ¿Algo que digas, Manuel? Es exactamente el debe ser contra lo que puede ser. Nada más como colofón de comentario, regresando al tema del verde, aquí lo dijimos ya hace mucho tiempo, entre nosotros tres como amigos que somos, lo hemos platicado, empezamos a ver cómo el PRI se empezó a ir al verde, empezamos a ver cómo muchos estados disfrazados de Morena, como Quintana Roo, los empezó a ganar el verde, seguimos viendo la estructura del verde operando, San Luis Potosí ni se diga, estamos viendo en el Estado de México un verde que está cada vez más posicionándose. Pero nada más cierro diciendo, ¿por qué ahora el verde plantea la ruptura? Uno, porque hay una ruptura entre el Claudiato y el Obradorato, indiscutiblemente, y por más que él apoya, Ramírez Cuellar esté tratando de hacer su partido, por más que venga Somos MX, el verde está viendo una oportunidad importante ante nuestro analfabetismo político general que tenemos los mexicanos, con el mayor de los respetos. ¿A qué me refiero? Si no sale el verde ahorita como partido disasociado de la 4T a ofrecerle una alternativa a los ciudadanos apartidistas que hoy votarían por Morena y que muchos votarían por quien presentara la oposición, el que le va a ganar el mandado es MC. Entonces, bien, para constituirse como la segunda fuerza política del país, o lo hace el verde ahorita o no lo hace nunca. Y en las intermedias, de una vez se los digo, tiene muchas posibilidades incluso de ganarle a Morena, porque la estructura que tiene Morena se la puede jalar fácilmente, precisamente por los dineros que mencionaba Adriana, que vimos entregar a León, a los hermanos de Andrés Manuel y a la infraestructura. No es de gratis y por eso el beso en la mano. La alianza de Claudia es con el verde. He dicho. O como dicen, es cuánto, como dicen los políticos. Es cuánto. Oigan, pues hay muchos temas que hablar, los tendremos que dejar para el semanario que viene, pero la verdad es que fue enriquecedor escucharlos y me encanta cuando se enfrentan las ideas. Hoy estuvo filoso Manuel. Sí, sin duda. Venía con la actitud, venía. Y eso que hubo resistencias del lado opositor, pero... Sí, yo fui un santo el día de hoy, fui atacado por ustedes dos, en conjunto. Hubo una alianza prianista en contra de la Avena Chaira y pero pues se puso bueno. En la otra semana vamos a platicar más. Nada más cierro con un tema que sí pegó esta semana, un SOS que lanza Latinus sobre la amenaza que hay de cobrarle 200 millones a Carlos Loret y a 200 a Latinus a través de un nuevo proceso que iniciaría Pío López Obrador, aprovechando la amenaza que escribió Beatriz Gutiérrez Müller, un tema que deberemos de hablar la próxima semana porque es delicado que la Suprema Corte se estrene con temas de este nivel, pero lo vamos a dejar censura, claro. Sí. Bueno, gracias pues a todos. Les mando un abrazo, gracias a todos, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, es el semanario número 16, nos vemos en un siguiente video, gracias amigos, los quiero. Bye. Igualmente, bye. Bye, vámonos.